Quiero saludar a cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias al Señor por esta linda instancia que nos permite juntarnos cada martes, estudiar la palabra. La única manera de traer salud a la iglesia es cuando la iglesia crece en la palabra, crece en la adoración. Y en este día también vamos a apartar este tiempo para crecer juntos. Ya estamos avanzando en el libro de Primera Corintios. Hoy ya entramos al capítulo número 6 del 1 al 11. Vamos a analizar hoy día la primera parte, lo otro quedará pendiente. Y también vamos a entrar a analizar nuestra tarea de investigación de la lectura del libro que estamos leyendo ya más de una semana, El Enrejado y la Biblia, ¿cierto? Hoy día vamos a analizar el capítulo, comentar el capítulo 2, el nuevo enfoque, ¿no? El nuevo enfoque eh, que ahí nos plantea el libro. Vamos a comenzar orando. Estamos siguiendo esta serie de Primera Corintios, una exhortación divina frente a una iglesia desordenada, ¿cierto? Ah, Eh, Amén. Cada vez haciendo más del análisis que estamos realizando a través del avance de, este, de estos capítulos, versículo por versículo. Y el mismo texto, al recorrer la Biblia, nos va dando los temas que vamos desarrollando hasta cerrar este primer libro de Primera Corintios. Comenzamos orando. Hermana Gladys, guíanos en la oración, que el Espíritu Amén. Santo ella también Amén. nos muestre la voluntad y el comprender de la mejor manera el estudio de hoy. Amén. Bendito Señor, venimos a tu presencia, Padre amado, dándote tanta gracia por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, que tú tienes hacia nosotros. En nuestra imperfección, Señor, igual tú nos amas. Muchas gracias, Señor, por esa bendición. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos conectamos a este estudio, Señor, que nos edifica unos a otros. Aprendemos más de tu palabra que nos quieres decir, Señor. Te pedimos que tú bendiga a tu siervo, al pastor Luis, que le dé sabiduría, le dé, Señor, discernimiento para que podamos nosotros entender lo que tú nos quieres hablar a través de él y enseñar, Señor. Muchas gracias, papá. Te pedimos perdón por todo lo que te hemos ofendido, Señor, y quédate con nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hay un libro que estamos leyendo. No sé si alguien quiere comentar algunos tópicos que se menciona ahí en el capítulo 2, el nuevo enfoque al ministerio. Estamos haciendo esta lectura complementando al estudio de Primera Corintios, porque si en el primer siglo hubo problemas, también en este tiempo, siglo XXI, también nos encontramos presentes con algunas dificultades de la iglesia, y entonces nos permite revisar al mirar también, leer este libro que estamos ahí analizando. No sé si alguien leyó el texto de este libro o algún comentario podíamos hacer. Habla de muchos liderazgos, Ya, crear líderes, ya, ¿cierto? Crear líderes para ir ordenando y preparando personas que ya, sean líderes dentro de la iglesia. ya. Qué bien. Es importante la capacitación, de Exactamente. como dice el libro, desafío de hacer discípulos, haciendo discípulos, ¿cierto? Claro, cosa que la carga no solamente la lleva el pastor, Muy bien, ¿cierto? exactamente, Que vaya, el pastor tiene el ojo clínico de ir viendo quién realmente tiene ciertas cualidades y que desarrolle esas cualidades dentro de la iglesia, en las diferentes, a ver, ¿cómo se puede decir? Las diferentes actividades que tiene correcto. el jóvenes, los varones, El MIBA, MIVA, y ir sacando eh, lo mejor de cada uno de acuerdo a sus capacidades que tiene dentro de diferentes áreas. ya.
Bien, hermano Alfredo, lo felicito, leyó el libro. Amén. Entonces ella habla, como primer punto ahí del libro, habla, dice que enfocarnos en las personas en vez de llevarlo a cabo a programas A eventos. o a A eventos. eventos, claro, A veces de actividades. repente nos desgastamos tanto en eso. También hay otro, dice, preparar a las personas en vez de llevar a cabo por eventos, como recién decía. También desarrollar a las personas en vez de usarlas. Que las personas desarrollen sus dones en vez de usarla, sino que ellos descubran el propósito de Dios por la cual ellos son parte de la comunidad de fe. Capacitar a nuevos trabajadores en vez de llenar vacantes. ¿Cuántas veces hoy día también, ya sea en el del índole pastoral o cualquier cosa como que se busca la vacante, no? Pero no hay una visión de la iglesia que se trabaje a corto, mediano y a largo plazo. Una visión donde todos estemos sintonizados. Para allá vamos, todos vamos para allá. También habla de, el quinto punto dice, ayudar a las personas a avanzar en vez de solucionar problemas. En vez de solucionar problemas, ¿sí? Ayudar a avanzar a las personas que sean capaces de avanzar. Y allí es importante este punto. También dice desarrollar liderazgo de equipo en vez de aferrarse a los pastores ordenados. A veces de repente solamente está sujeto en un grupo nomás, pero no se abre más el abanico para otros, que otros puedan crecer en la obra del Señor. ¿Ya? Por ejemplo, acá estamos viendo de que el ministerio de la iglesia se vaya desarrollando, vaya creciendo. Nadie es decir, siempre los obreros son escasos, dice la palabra, pero también dice, nosotros debemos forjar que eso también se vaya dando. Forjar sociedades pastorales en vez de concentrarse en estructuras políticas de la iglesia. Entonces, a veces, de repente, por tanta la política de la iglesia, a veces la estructura, a veces no abrimos el trabajo más abierto. Establecer sistemas locales de capacitación en vez de depender de otras instituciones dedicadas a ello. Por ejemplo, a lo mejor todos estamos pensando ir al seminario, pero yo creo que estos mismos, estos discipulados de Academia Bíblica, sea el verdadero semillero de la iglesia local para preparar a la gente. Y si quiere la gente avanzar, obviamente va a ir al seminario, pero muchas veces pensamos que en la iglesia solamente tienen que servir los que van al seminario. No es así. Si alguien se capacita y tiene los dones, y qué mejor semillero en la iglesia local. ¿Dónde se forman los pastores? No se forman en un seminario. Obviamente reciben instrucciones académicas, ministeriales, pero ¿dónde se forja un pastor? En la tarea pastoral, en la iglesia local, pues, trabajando con la gente. Eso allí se va formando el ministerio. Apuntar a expansión a largo plazo en vez de concentrarse en pretensiones inmediatas. ¿Ya? Ocuparse del ministerio en vez de la administración. A veces de repente colocamos más el acento en la administración y nos perdemos en la esencia de estar con la gente, de, 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 de apoyarle en su situación, pero a veces por el sistema tan administrativo, al final la gente tiene que esperar, y esperar, y a veces esas personas al final terminan desertando dentro de la iglesia, porque a veces de repente la burocracia es más largo y al final dicen, bueno, prefiero irme a otro lado. Buscar el crecimiento del evangelio en vez del crecimiento de la iglesia. Claro, a veces nosotros estamos más preocupados que crezca el número, pero las expansiones tienen que también irse hacia afuera. Que más personas se preparen porque ellos tienen que influenciar en su universidad, en su vecindario, en el trabajo que tienen en sus carreras, en donde son influyentes, allí tienen que impactar con el Evangelio. Bueno, ese es el libro. La próxima semana leeremos el capítulo número 3.
¿Y cuál es el capítulo número 3? Para que ya vayan leyendo y participando. Ese libro realmente yo lo encontré muy, muy, muy interesante y me permite revisar el quehacer de la iglesia de hoy. La próxima semana estaremos leyendo el capítulo 3. Dios, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, podemos hacer esta misma pregunta. Dios, ¿qué está haciendo en la primera iglesia? O Dios, ¿qué está haciendo en las congregaciones? Un ejemplo, pregunta. Entonces, desde la página 37 a la 48. La próxima semana estaré leído y comentar en clase. ¿Alguien más leyó el libro? Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, la próxima semana participen los que no participaron ahora, puedan Amén. también haber leído ese capítulo 3. Muy bien, vamos al texto del día de hoy. Eh, Interesante ver la introducción que vamos a ir viendo. Vamos a trabajar hoy día solo el capítulo 6, del 1 al 11, la conducta del creyente, la conducta del cristiano. Vamos a ir leyendo. Un cristiano puede funcionar en el mundo siempre y cuando el mundo no funcione en el cristiano. Necesitamos la guía del Espíritu Santo diariamente para mantenernos firmes en los principios de la palabra de Dios. Dios ha derramado su amor en nosotros para que nos amemos unos a otros. Debemos actuar siempre en amor. Muy bien, vamos a trabajar la lectura del día de hoy. Eh, Así que los primeros, vamos a entrar de lleno al capítulo. La semana pasada estuvimos viendo cómo extirpar la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, ¿recuerdan? Entonces estuvimos viendo lo que Dios va a juzgar a los de afuera, ¿recuerdan? Y lo de adentro nosotros tenemos que juzgar a los de adentro, ¿ya? Y hoy día nos enfrentamos a otro tema, a otro problema que también estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, es que los cristianos, por pequeñeces, iban a los tribunales eh, del mundo para presentar sus quejas y donde se demandaban unos a otros. ¿Qué dice en el título ahí, mano Héctor? Del capítulo 6 de Primera Corintios, el título solamente. Litigios antes de los incrédulos. Litigios delante de los incrédulos. Incrédulo. Cuando escuchamos la palabra litigio, ¿a qué se refiere litigio? ¿Te acuerdas cuando uno escucha a la doctora Polo? Que Sí, pasen los litigantes. sí, Ah, sí, cierto. pacto. Entonces, entonces los creyentes de Corintio iban en estas acusaciones, ¿ya? Eh, es triste esto cuando pasa, muy triste. Nosotros tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas entre nosotros. Por eso tenemos el ejemplo ahí de Jesús en Mateo 18, cuando dice, si tú ves a un hermano en una falta, habla con él. Y si te oyere y cambia su conducta, lo ha ganado. Y si no te oyere, dice, toma dos o tres testigos, ya el debido proceso. Y después dice, si no te oyere, recién dilo a la iglesia. Entonces, y si no cambia ahí en la iglesia, tenlo por publicar. Entonces, acá Pablo está aquí enfrentando otro tema, que los creyentes se estaban demandando en vez de resolver sus problemas en, en la comunidad de fe, iban a los tribunales, por ejemplo, ya iban a la fiscalía. Cualquier cosa que ellos tenían, iban inmediatamente a demandar a sus propios hermanos. Bueno, siempre el mundo que es mundo está sexualizado, como veíamos en el capítulo 5 la semana pasada, y también está judicializado. ¿Qué significa judicializado? Todo lo vemos desde el punto de vista jurídico. ¿Sabe? Tuve la bendición de capacitarme en mediación, resolución de conflictos.
tuve una capacitación ahí cuando estaba pastoreando ahí en Vista Hermosa y trabajando en el colegio pude recibir la capacitación de mediación, mediación. Y, ¿sabes? Cuando tomé ese curso y lo dictó la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, se ganó un concurso y de un proyecto y ahí nos capacitamos y encontré muy bueno. Y hoy día la mayor parte de estos temas de cuando hay conflicto es cómo poder escucharse, donde nadie pueda colocarle la pata a otro o la pata encima a otro, no que de igual a igual. Como dice el de la mesa, hablamos y nos miramos a los ojos y podemos conversar. Entonces en la mediación sucedía eso, por ejemplo, teníamos que mediar con los apoderados o con situaciones, con los mismos a veces colegas, pero por ejemplo, llegamos a un punto del encuentro para conversar la situación, pero teníamos que hacer un rayado de cancha. Si nosotros respetamos esa línea de respeto, podemos conversar, pero si no se daban las garantías para poder conversar, mejor que no. Porque, ¿qué pasa? Podían haber insultos, podían haber desacreditación, etcétera, etcétera, sino que más bien cómo mantener la calma. Y fíjese, yo me encontré súper bueno pensando en una instancia que nada que ver con el cristianismo, sino que era un tema del mundo profesional, que hoy día muchos están solicitando, porque hoy día los tribunales tienen tantas situaciones que atender, tantas carpetas de demanda, hoy día existe el tema de la mediación. Entonces, la mediación antes de enfrentarse al debido proceso, todo el tema de judicializar, y si se pueden arreglar antes, mejor, Más, dicen los tribunales, más corto, más más corto. corto y solucionable. Rápido. Exactamente. Entonces ahí el Estado no invierte en jueces, en fiscales, en investigación. Si se puede arreglar este tema, ojalá lo más pronto posible, ocha que fuera. Entonces, un año estuvimos capacitándonos y realmente me ha servido mucho. Bueno, antes yo era pólvora. Entonces, esto también uno pudo aprender y cómo tenía que lidiar a veces con los conflictos de los alumnos, etcétera, etcétera. Y para no decir también hoy día la iglesia, igual uno tiene que estar constantemente haciendo mediación. Y cuando me enfrento con este texto de Primera de Corintios, capítulo 6 habla de los litigios. Vamos a leer el pasaje. Hermana Montserrat, ¿está por ahí? ¿Puede leer del 1 al 6? Así participamos. Hola, Hola. mi mamá está manejando, así que no puede Ah, ya, contestar. muy bien, muy bien. Vamos a seguir entonces con la clase. Hermano Héctor, ¿puede leer los primeros 3 versículos? Ya, Bien entonado con la signo de pregunta. del 1 adelante. Del 1 al 3. Ah, ya. Y después, hermano Alfredo, del 4 al 6. ¿O Vamos. está alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, Ya está ahí. sí, falta uno. Ah, perdón, uno, perdón. Eh, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más la cosa de esta vida? Amén. Amén. Mire, yo antes que lea hermano Alfredo voy a leer una versión del lenguaje sencillo que dice de esta manera. Y ya como título, esta Biblia, fíjese, esta Biblia tiene 4 versiones simultáneas. Mira, yo se lo muestro ahí. Está la versión 1960 que leyó Manuel Héctor, después viene la 95, después viene el Dios habla hoy, y el lenguaje sencillo. Y el lenguaje sencillo lleva como título, acá como leímos la Reina Valera, dice litigio delante de los incrédulos, acá dice arreglemos los problemas entre nosotros, dice el título en la versión lenguaje sencillo. Y voy a leer los primeros 3 versículos que leyó Manuel Héctor. Cuando alguno de ustedes tenga un problema,
serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. ¿Ven? Interesante. Más bien debe pedírselo al juez de la iglesia, porque en el juicio final el pueblo de Dios juzgará al mundo, y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los mismos ángeles, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Interesante como lo dice esta versión. ¿Ya? Amén. Hermano Alfredo, ¿puede leer de ahora del verso 4 al 6? Amén. Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mire, interesante, ¿ah? Mire cómo dice la otra versión acá. Dice, ¿por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Ah, mire cómo dice. Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. ¿Ya? Interesante este asunto. Ahora, hay una situación que también pasó en la Biblia, ¿recuerdan? Allí cuando llevaron a Jesús para ser juzgado por Pilato, ¿recuerdan? ¿Qué hace Pilato? Se lava, Se lava las manitas. se lava las manos. Entonces, es un tema de ustedes, le dice a los judíos, no es un tema que le compete a Roma. Entonces, es lo mismo en lo que aquí el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo, que los judíos, ¿por qué tenían que llevar allí a un sistema político de Roma o al tema de la muerte del Señor? Entonces, ¿qué hace Pilato? Se lava las manos. No tengo nada que ver con este inocente. Entonces, interesante. Entonces, muchas veces vamos donde no debemos buscar ayuda. ¿Alguna pregunta, consulta, estimados codiscípulos? Hermano presente o lo que está en el panel, consulta. ¿Se va Estamos bien, entendiendo? Vamos clarito, ¿no? sí, pastor. Cómo el texto se va. Ya, vamos a desarrollar entonces ahora estos versículos. Ahora vamos a leer los versos, leímos el 6, ahora nos falta leer el 7 y el 8. El 7 y el 8. ¿Alguien del panel, hermana Gladys? El 7 y 8, léalo. La Reina Valera, usted tiene Reina Valera, ¿cierto? Amén. Em, Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Gracias, hermano. Mire, fíjese lo que dice acá en el lenguaje sencillo. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Eso es lo que debería ser un lenguaje sencillo. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. ¡Wow! Interesante. Cómo Pablo desarrolla, y en el lenguaje Dios habla hoy, dice de esta manera.
Ya el simple hecho de tener pleito entre ustedes mismos es un grave defecto, porque Mm. no mejor soportar la injusticia, ¿por qué no mejor dejar que le roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticia y roban hasta le roban hasta su propio hermano. Entonces, la pregunta que desarrollamos aquí en el pasaje dice, los creyentes de Corintio iban al tribunal por cuestiones serias o pequeñas, según los versos 1 al 2, según lo que, pequeñas, ¿cierto? Insignificantes, que podían solucionar entre ellos mismos. Si hubiesen conocido la palabra mediación, no sé si en ese tiempo existía la palabra mediación, pero eh, yo creo que está, pero hoy día está más robusta esta idea, eh, podían mediar o pedirse perdón o conversar sus conflictos. Entonces iban por cosas pequeñas, ¿ya? Las preguntas siguientes, ¿a quién va a juzgar los creyentes al final de los tiempos? ¿Quién, nosotros como creyentes, según lo que dice Pablo, ¿a quiénes vamos a juzgar al final de los tiempos? A los santos, A los ángeles, ¿cierto? Sí, a los santos, sí, los santos. a los ángeles, ¿cierto? Sí, como dice ahí en el verso siguiente, dice allí, al mundo, dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, ahí está. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, nosotros un día, junto al Señor, juzgaremos a esos ángeles caídos, Mm. ¿ya? Que desobedecieron a Dios. Tremendo misterio como Pablo allí nos muestra este asunto. Tenemos que ser capaces aquí en la tierra. Y recuerden lo que dice el Señor en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Ya? Amén. ¿Qué propone Pablo en los versículos 4 y 6? Que hagan los creyentes con litigio entre ellos. ¿Qué es lo que propone? Según el verso 4. ¿Qué es lo que propone? Mm. Frente a los litigios. Sí, pues juicios, tener juicio. ¿Ya? Cosas tenemos ahí para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Del Pues, 4 al 6 está la respuesta. Dice, ¿qué propone Pablo en los versículos 4 y 6? Si lo leo en la versión más lenguaje sencillo, diría de esta manera. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas de ustedes en la iglesia. Pero ustedes, verso 6, no solo pelean el uno contra el otro, sino que buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. Es decir, nosotros en vez de buscar soluciones entre nosotros, buscamos soluciones afuera, con así gente es. incrédula que no Mm. conoce nuestros códigos, que somos creyentes, gente que no, quizás vamos también a ser una vergüenza pública ante el mundo que no cree en Dios, porque se ventila nuestras cosas internas. Como hay un refrán popular, dice, la ropa sucia se lava En casa. en casa, ¿cierto? Entonces la casa es la iglesia, eso se lava ahí, no se ventila hacia afuera. Hoy día, increíble que un día uno ve de repente situaciones de conflicto en la iglesia, lo ponen en las redes sociales, hacen funas, entonces, es decir, no, esa persona no tiene la capacidad de madura de hablar los problemas. Uno tiene que hablar de frente a las cosas y, y ahí el Señor, obviamente, si está el Espíritu Santo en ambos lados,
claro, siempre la iglesia está llamada a ser resolutiva. Siempre vamos a tener conflicto porque está el ego entre nosotros, pero si nosotros buscamos la solución en el Señor y nos pedimos perdón y tenemos que perdonarnos y dar vuelta a la página y seguir adelante. Ahora, si Mm, nosotros no tratamos el tema, no hay perdón, no hay arrepentimiento, no hay cambio de conducta. Como decía la lección anterior, ¿te acuerdas? Aquello que llamándose hermano y no ha cambiado, mejor ni te siente ni coma con ellos, porque como dice, a la fuerza no hay cariño. Entonces, si la persona no va a cambiar, pero si hay cambio, hermano, yo creo que uno debe creer en la gente, debe darle una oportunidad en la vida. Todos nosotros no hemos, de otra manera, hemos cometido falta, ya sea en distintos procesos en el caminar, con Dios o sin Dios, pero es importante allí conversar los problemas. Entonces la mm, iglesia está llamada en una constante resolución de conflictos. Entonces aquí nos da principio Pablo de que nosotros no debemos ir a los incrédulos a allí mostrar las cosas internas que se manejan bajo los códigos espirituales, ¿no? ¿Estamos bien o no? amén. Dice el resto de los hermanos presentes y en el panel, Estamos hermana. bien, pastor. Aunque, pastor, a Ah, veces eh, una falta es tan grave que uno perdona de verdad, porque uno siempre dice, el Señor le perdonó a uno primero y uno tiene que perdonar también. Pero a sí, veces se toma un tiempo en poder sanar esa falta que le han hecho a uno. sí, Pero perdona uno, perdona, pero siempre queda un poquito de eso, pero con el tiempo ya se va diluyendo también, porque si no sí, viviríamos siempre amargados y pensando en el pecado. sí. Sí, no es un asunto automático, pero uno debe dar señales, pues, dice, Sí. si somos hijos de Dios, marcar señales, pues, marcar señales, yo cometí este error, esta falta, o este pecado, etcétera, etcétera. Me arrepiento, soy consciente de eso, lo ofendí, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que evaluar eso también. Mm, Pero ya cuando la persona, cuando ya eso reconoce y ya lo confesó y lo dice, ¿para quién más hacer tira esa persona? Porque mm, ya esa persona igual no la está pasando bien. Entonces, ujú, imagínense acá Pablo cuando él aborda estos temas con la iglesia y está llevando aquí, no hagan esto, traten de conversar, traten de solucionarse entre ustedes mismos, porque dentro de la iglesia también hay sabios, dice Pablo, hay sabios que pueden dar soluciones, consejos también, mm, hay consejos, hay hermanos que son realmente clave, ¿sabe? De repente uno dice, a veces de repente hermanos que a veces no tienen tanta personalidad así como desplante para estar en público. De repente a veces son personas tan así como inspiradores, como bálsamos, que de repente te animan y te dicen, bueno, demos vuelta a la página, cambiemos. Entonces, son como que son clave. O el otro dice, pero ya ese tema ya se abordó, se conversó y todos estamos en conocimiento. Entonces, no volvamos atrás, digamos, sino continuemos. Entonces, es mm. interesante cuando las personas tienen frente a los problemas, hay una altura de mira en desarrollar o mirar las cosas. Y Y aquí también, Pablo, perdón, perdón, siempre buscar personas mayores en el Evangelio, maduras en el Evangelio para que a exactamente. otros les vaya dando, les vayan enseñando, edificando. Sí. ¿Algún comentario, varones, del tema? Buscar en el adulto que tiene este conocimiento de la palabra, Ya, tiene respuestas precisas y concisas, Mm. justo como dice el clavo. mm, correcto. Porque también pedir disculpas, pedir perdón, no es de cobarde. Sí. Amén.
Sí, pues, bueno, hemos estado trabajando este tema de perdona, la palabra perdón y disculpa. Son dos palabras totalmente distintas. Perdón, yo creo que debe ser el lenguaje más profundo, ¿ah? Amén. En cambio, la disculpa es De más como, adentro el perdón. en Amén. cambio, la disculpa toma la culpa, es como decir, por mi culpa, es como, el perdón es donde tú pierdes para recuperar ese don. Son una palabra compuesta de perder para dar. Perdón, de perder, perdón, perdón, pierdo, pierdo a mi ego, pero gano a mi hermano Exactamente. Amén. Amén. o a mi esposo, a mi esposa. Entonces, el tema aquí es aplicado en todo sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, puede ser también estos mismos problemas de los matrimonios, Mm, conflictos que existen dentro de la iglesia, los matrimonios hoy día, ¿cuántos hermanos hoy día se han restado de asistir a la iglesia porque tienen problemas matrimoniales y a veces quizás por el tema de no pedir ayuda, al tiro quizás ya empiezan con el tema de abandono o de no cumplir su deber conyugal y ya empiezan a pensar en el divorcio, pero no buscan las soluciones conversando. Entonces, esto, resolver los problemas, porque el mundo hoy día es eso lo que ofrece, decir, ya no resultó, Digo, chao nomás. claro. Entonces, mm, pero en el fondo, como creyente, como hijo de Dios, Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuánto más nosotros que hemos experimentado esa segunda oportunidad que Dios nos da, también tenemos que tener esa capacidad de aplicar esa regla de oro? El Señor Jesús habló de esa regla de oro. ¿Cómo te gustaría que te traten? Trata también, da el mismo trato que tú esperaras, que tú esperas que te traten frente a una falta en la vida, ¿cómo te gustaría que te traten? mm. ¿Te hagan pedazos? Pero ¿cómo Entonces eso es sabiduría, por eso dice acá Pablo que hay sabios dentro de la comunidad, hay sabios, entonces interesante. Me recuerdo tiempo atrás, recién yo estaba comenzando el ministerio, estaba en una iglesia, no de la Alianza. Me recuerdo que estábamos tratando un tema, es una situación compleja, de una situación moral de un hermano miembro de la iglesia y lo tratamos y claro, la persona reconoció y un hermano me dijo que no, si lo reconocen, no lo hiciéramos público. ¿Por qué? Porque él pidió perdón. Entonces fue sabio y él me dijo, no es necesario que nosotros como líderes supiéramos, como estábamos ministrando en la iglesia, lo supiéramos y él pidió perdón. Entonces rectificó, entonces me recuerdo una situación que pasó. Entonces son ejemplos que de repente uno a veces, por eso uno trabaja en equipo con la iglesia, en sentido de cuerpo. Y Pablo habla de esto de los conflictos que existen. Bueno, Mm, de todo el libro vamos a hablar porque estamos recibiendo una exhortación divina de una iglesia desordenada. amén. Entonces, cuando vamos viendo aquí cómo Pablo da estos principios. La pregunta siguiente dice, ¿cuál debe ser la actitud del corazón de un hermano hacia otro según los versos 7 y 8? ¿Cuál debe ser la actitud del corazón de un hermano hacia, hacia otro? Versos 7 y 8. Yo no sé si humildad, pastor, ¿Ya? siendo humilde, Humildad, pues. perdonador. Dice,
En otras palabras, como dice aquí el 7 y 8 dice, en sus peleas, lo único que salen perdiendo son ustedes mismos. Eso es, no peleemos, eh, debemos amarnos. Como dice allí la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Manías. porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Y ahí dice de esta manera, el lenguaje sencillo es el texto, versos 7 y 8. Dice, vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Es decir, como alguien dijo, el único ejército que deja a sus soldados votados es la iglesia, Los cristianos. los cristianos. Estuvimos viendo no hace mucho cuando estuvo la guerra ahí de Estados Unidos con Irán, un piloto ahí cuando recibió el bombardeo de la nave y quedó en el suelo iraní. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Fue al rescate de ese Los piloto. rescató. Sí. Nosotros haríamos lo mismo con un hermano que ha faltado, ha fallado, ir a buscarlo, gastar todos los medios hasta rescatarlo. Por lo general no lo hacemos, pastor. Vemos también allí cuando los mineros quedaron enterrados, el gobierno dijo, jugaremos todos nuestros recursos humanos, profesionales, hasta esto de la cosa, de la NASA, Ocuparon toda la tecnología que hay toda a la nivel mundial. tecnología para rescatar a los 33 mineros, ejemplo. Entonces, esto tenemos muchos ejemplos de que el mundo nos muestra y que nosotros ya, ¿qué estamos haciendo cuando hay fuga en nuestras congregaciones o en nuestra comunidad de fe? El otro día me encontré con una persona que tienen una metodología en su iglesia. Hacen esto. ¿Quién no vino hoy? Y hay una comisión. ¿Quién no vino? Y inmediatamente mandan un WhatsApp. ¿Cómo estás? Te echamos de menos hoy. Entonces, es una manera de pastorear y mentorear a los hermanos que no vinieron ese domingo a la iglesia. Porque a veces de repente ya un hermano lo vimos y no sabemos qué pasó, porque no fue. Pero ya tenemos todos estos medios de poder saber. A veces esperamos que ellos nos llamen, pero nosotros podemos llamar. Y yo agradezco de repente a hermanos que son proactivos, que no es su responsabilidad, pero están llamando uno a otro. Se llaman uno a otro, ¿cómo está? Oye, te eché de menos. Y eso es súper lindo, sentido de comunidad, sentido de comunidad. Entonces, si hacemos estas cosas tan pequeñas, a veces esperamos hacer cosas grandes, pero el Señor Jesucristo dijo, el que da un vaso de agua en mi nombre, de cosas tan sencillas, tiene un gran impacto en el reino. Entonces, hermanos, atrevámonos de hacer estas cosas pequeñas que serán un tremendo impacto. Por ejemplo, preocuparnos del otro. Y si alguien ha caído en falta, como dice el libro eh, allí alguien puede buscar Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6. Vamos a complementar lo que está aquí cuando habla de los falta y pleito. Pastor, Bueno, aquí, dígame, dígame, hermano. la hermana Laurita escribió en el chat y lo quiero leer lo que ella puso porque como usted no puede ver, Ya, dice, por favor. también se da el caso que tú perdonaste en tu corazón, pero nunca recibiste de la otra parte el perdóname. Pero lo importante es que Dios mira la actitud sincera de tu corazón. Dios se encargará de la vida integral de la otra persona que te ha causado el daño y ese es tu descanso en Dios. Amén, Amén. Laurita, gracias. Amén. Profunda ella, siempre ella. Gracias, Laurita. Gracias. Muy bien. Gracias por ayudarme ahí en el chat, porque es igual también una herramienta ahí que debemos usar también para... Interesante cuando uno escribe ahí, porque en el fondo, cuando uno habla, a veces de repente lo habla, no, pero cuando uno lo escribe es como que es lo mismo que cuando yo veo la noticia
en radio, o lo leo en el diario, o lo veo por la tele. Entonces, cuando lo escribo es como me hace más racional, me hace más ser reflexivo, profundizar. Por Mm, eso, de repente, ¿cómo nosotros vemos noticias? Leyendo el Mercurio, porque a veces de repente vemos así tanta imagen que de repente no profundizamos más allá, po. Entonces, esto es interesante. Escribir a veces nos ayuda también a reflexionar. Y lo escrito aquí, a través de la palabra, hoy día podemos también manejar este punto de reflexión. Muy bien, ¿algún comentario más? Bueno, el texto de Gálatas 1 va, capítulo 6. ¿Alguien lo encontró? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gracias, hermana, mira, interesante. Mm, Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. mansedumbre. Entonces, ¿cómo el Señor aquí nos entrega? Mira, fíjese, estamos analizando Corintios, pero tenemos muchos ejemplos, hermano, muchos ejemplos en la Biblia que podía yo empezar a citar, citar, citar. Tenemos más para ganar que perder. Y a veces nosotros por estos pleitos, ¿cuántos hermanos perdemos? O entre nosotros nos dañamos. ¿Y para qué estamos diciendo? A veces en la misma familia igual a veces pasa esto. Nos peleamos Amén. por cosas tonteras, por tonteras. Y no solamente esto de la fe. Bueno, el domingo tuvimos el encuentro de familia y ahí hablamos un poco de esto de los estilos que nosotros marcamos a veces, porque ese día me tocó entregar el tema acá en el encuentro de familia y el Señor nos invitaba a autoevaluarnos, cómo estamos viviendo, mirar cómo andamos, andamos como sabios o como necios, estamos aprovechando bien el tiempo, o no, porque los días son malos, dice Pablo escribiendo a los Efesios. Entonces yo desarrollaba cuatro puntos en cuanto a los estilos de familia. La familia antagónica es aquella familia que siempre anda buscando eh, la pelea del otro, contra el otro, anda el choque, va al choque, ¿ya? Y el síntoma ahí es estar en contra de otro, ¿ya? Después estuvimos desarrollando la familia dominante, que alguien quiere subyugar al otro, cualquier integrante de la familia. Hasta los hijos pueden subyugar a los papás. Entonces, no hay respeto. Entonces, los estilos a veces de repente ahí cruzan el límite. Y frente a eso, el dominar. Dominar es subyugar a otro, ¿ya? Entonces, ahí veíamos que el principio es someternos unos a otros, en el temor del Señor. La otra familia era la familia aislada, que solamente no comparte con nadie, se cree en lo mejor, por los apellidos con 3R, 4R. Entonces, entonces la familia aislada, la que se aísla y no comparte con otros. Entonces, como nosotros teníamos que tener eso de ser una familia que comparte con todos los suyos, sea creyente o no creyente, es tu familia, tú no debes aislarte, porque tu familia es consanguínea. ¿Cómo conocerán del amor de Dios si tú no estás con ellos? Mm, Escuchar el testimonio de mi hermana Gladys, el Señor ahí, ahora producto de estar ahí con su hermano, pudo ganarlo para el Señor. amén. Entonces, todas esas cosas a veces es bueno de repente priorizar eso, y a veces si no está esa parte, esa cuota nuestra, ¿qué vamos a esperar ahí? Entonces es importante esos pequeños gestos. Entonces, yo miraba eso, de desarrollando distinto estilo. Y la última estilo vimos la familia comunitaria, que es la familia que comparte con todo. Y ahí daba el ejemplo por el lado de mi esposa. Me recuerdo que cuando yo llegué a esta familia, comparten todo, creyente o no creyente. Y ahí conviven, participan su cumpleaños y están allá, están donde la otra casa, sí, ahí están. Comen juntos, hacen humita juntos, etcétera, etcétera. Entonces,
las buenas y las malas están juntas. Entonces se ayudan, se socorren mutuamente. Cuando pasa algo ahí va el socorro. Y eso es lindo, súper lindo. Entonces hay creyente y no creyente. Entonces esto es lo que es el estilo de familia. Entonces yo hablaba un poco de eso, es como ser la familia misionera. Quiero ganarme mi familia para el Señor, yo no tengo que aislar, tengo que ganármelo para ellos. Entonces, Amén. a veces quizás a lo mejor se van a burlar de mí, canuto, que nos digan acá, pero nosotros sabemos a quién nos estamos sirviendo. Lo importante es mantenernos allí con un testimonio claro, coherente. Bueno, vamos a desarrollar ahora los capítulos del capítulo 6, versos 9 al 11. Vamos a ver aquí características que vamos a desarrollar. Vamos a practicar aquí. Ustedes, ¿qué característica o señales por la cual Dios le permite entrar al cielo a una persona? A ver, primera característica. ¿Usted cree que por ser cariñosa usted va a entrar al cielo? ¿Sí o no? No, ¿Qué No, dicen? difícil. ¿Ah? ¿Ah? tendría que ser falso. No. ¿Ya? No. Vamos a No, colocar una cruz cuando es no. ya. ¿Ya? Y cuando es verdadero, vamos a salir un color verde, un Ok. tic verde. ¿Ya? Entonces, no. Otra característica. El Señor, tú vas a entrar al cielo porque eres perfecto o perfecta. No. No, ¿cierto? Nadie es perfecto. Así es. ¿Eh? Tolerante. Por ser tolerante. ¿Entrará al No, cielo por ser tolerante? Mm, Esto no es por obra, es por gracia. No. no, no, No. no, que no. Filantrópica, aquí está Farca. José como Farca, no, No, pastor. No, tampoco. tampoco, ¿cierto? Amable. ¿Va a entrar al cielo por ser amable? No, No. Por ser sensible. tampoco. Tampoco. Muy Oye, bien. dijimos lo mismo. Por ser diplomático. Por trabajar por el Diplomático. gobierno. no tampoco. Sí, No. No. ya. Por ser respetuosa. No. Por ser buena. No. Nadie es bueno, solo mi Nadie Padre, es el bueno. Señor. Por ser justo o justa. No. No, Todas no. ¿Están, Todas no. están seguros? Yo diría que sí, ¿ah? Ah, Más sí, ser pues. justo. Sí, Más Más ser es justo justo. Sí, 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 sí. sí, po, Es así. por la fe. sí. Vivirá. exactamente. Sí. ¿Por qué somos justos? ¿Por quién somos justificados? Por Cristo. Amén. Justificados por la fe. ¿Ya? Amén. Muy bien. Ahora, describe las características de un injusto mencionado por Pablo en este pasaje. Por ejemplo, aquí los versículos siguientes habla de, vamos a leer ahora los siguientes versículos. Los siguientes versículos eran del versículo 9 al 11. Sí. ¿A quién no ha leído? La hermana Andrea, La Yo hermana porque Andrea no llegué leí. tarde. sí, se le Ya, pasó. dice, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bien, gracias, muy bien.
Mira, interesante, dice el verso 11. Y esto erais algunos. Es decir, todos nosotros veníamos con todas estas características de ser injusto frente al Señor. Y allí menciona un listado, ¿cierto? Fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Hoy día tenemos estafadores hasta por teléfono, ¿cierto? Pueden estafar, Son los que más hay. son los que más hay. Y en el tiempo de la iglesia temprana también había estafadores. Entonces, interesante ver esta, esta, es- esta característica que menciona Pablo. Fornicario, lo que, como veíamos la semana pasada, es muy amplio ese concepto fornicario, ¿ya? Hasta lo que tienen algunas adicciones, eh, no necesariamente que tiene que ver con la relación ante el matrimonio, sino que también dijimos, de ahí venía la palabra porneia, fornicario, eh, adúltero, idolatría, ¿ya? También es una manera de, también afeminados. Bueno, una cosa es ser afeminado y lo otro lo que se echan con ladrones, va con varones, perdón. Hay personas, hombres, que son afeminados y hay hombres que de repente no se ven afeminados, pero son homosexuales. Ricky Martin, se ve bien Machote y macho superior. Entonces, un ejemplo. Pero Amén. un ejemplo, pero el afeminado es distinto, más. Entonces, pero acá va aclarando, ¿sí? Una cosa es afeminado y otra lo que se echan con varones. Ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ahora, no hay pecado, como uno ve acá el resultado de los pecados, pero el primer pecado del ser humano, ¿cuál es? La independencia de Dios o la rebelión, ¿ya? Es el pecado matriz, es el pecado con mayúscula. Esto lo que se menciona acá son el resultado del pecado original, pecado de independizarme, hacer mi vida a lo que se me antoja. Entonces, ¿cómo se hace para ser una persona justa? Según lo que dice Romanos 3 21 al 26. Romanos 3 21 al 26. Pablo en su carta ahí a los romanos. ¿Qué dice? ¿Hay que leer, pastor? Sí, Romanos 3 21 al 26. El que lo encuentre primero, lee. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, hermana. Entonces, ¿cómo somos justificados? A través de Cristo. A través de Cristo, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos Amén. estamos allí en bancarrota y el Señor vino a solucionar nuestra bancarrota. Todos estamos en DICOM y el Señor allí nos sacó de DICOM, Amén. reanudó nuestras y ahora estamos sin deuda. Cristo pagó
esa deuda por nosotros. Mm, Qué maravilla. Hay amén. otra, podemos ir, ¿cómo describa la obra de Cristo en la cruz a favor del pecador arrepentido? ¿Cómo describe? Entonces aquí vamos a ver ahora lo que hizo el Señor. Mira aquí, mirándolo en perspectiva de la salvación. Hay tres cosas que suceden en el momento que yo, cuando doy ese paso de fe, lo que Dios hace por nosotros en forma instantánea. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo era nuestra condición anterior? Dice allí, fuera de la gracia de Dios, esclavo del pecado, hijo del diablo, predestinado, dice, predestinación divina, a la presciencia de Dios, como Dios allí todo preparó de antemano. Dice, justificado es el medio de gracia, la redención y la adopción. El resultado, al ser justificado, estoy sin culpa, mire. Al ser redimido, estoy sin deuda. Y al ser adoptado, soy hijo de Dios. Interesante. ¿Están viendo el esquema ahí? ¿Están observando el esquema? Amén. Entonces, yo en arrepentimiento y fe, cuando vine al encuentro con Dios, al encuentro con Cristo, ese arrepentimiento, el Señor obró en estos tres pasos en forma instantánea, lo que Dios hace por nosotros en forma instantánea. Pero también ahora tenemos en nuestra carrera lo que Dios hace en nosotros, el proceso, que es lo que nuestra mente estaba corrupta. Dios está trabajando en una regeneración, nos lleva a una mente apta para la santificación. Por eso cada día más queremos ser agradable. Y cuando nos enfrentamos a esa lucha interna que también el apóstol Pablo tenía, dice, lo que aborrezco, eso hago. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Que también podemos ver ahí en este proceso, nuestro carácter pecaminoso, la santificación, y pasamos a tener un resultado de un carácter transformado. Por eso estamos estudiando transformada, pues, ahí en la UFA, transformada, fruto. Y cuerpo mortal era nuestra vida anterior, donde un día, al final de esta carrera, vamos a ser glorificados un día y vamos a tener un cuerpo inmortal, y eso será lo que es la vida eterna. Hermana Andrea, le tiene que levantar la mano. Sí, pastor. En cuanto a la justificación, mi hermana Laurita puso en el chat, dice, pero por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, otros pues de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, solo su gracia que nos perdonó. Jesucristo es nuestra justicia. Dios mira a través de su Hijo Jesucristo y nos ve justos. Y dice que nuestros pecados vienen a ser como blanca lana. Tenemos ahí nuestra teóloga, ¿no? Qué lindo. Gracias, Laurita, por tu participación en el chat, ahí poniendo el argumento bíblico, teológico de la obra de Dios en nosotros. Este esquema, hermano, yo creo que deben ahí tenerlo como clarito, porque si ustedes manejan este bien esquema, es cómo presentar el plan de salvación a las personas y cómo también después trabajar en el discipulado. Estos tres primeros, el primer paso en la fe cristiana y en el caminar, desarrollar la regeneración, la santificación y la glorificación cuando Cristo venga por nosotros. Pero ya hay que declarar justificado, redimido y adoptado. Ya, somos hijos de Dios. No tenemos deuda. Estamos sin culpa. Borrón y Amén. cuenta nueva. Como dijo ahí la Laurita, mencionó, dice que nos limpió, dice que aunque nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que hace Dios, pues. Y ahí hay una canción que estamos cantando, la Ivy dice, de la Ivy, ¿se acuerdan? Hay una canción que dice, hay libertad. Dice que tiró todo a lo profundo de la mar. No se acuerda más. Pero ¿cuántas veces nosotros traemos otra vez a la mente o a la memoria nuestra, nuestro pecado, nuestra culpa, lo que Dios ya nos perdonó? Él nos rescató, dice una canción, Él nos rescató. Muy bien, conclusiones. La palabra nos exhorta siempre a arreglar nuestras ofensas con los hermanos. ¿Están de acuerdo?
que la palabra siempre nos insta a que arreglemos los problemas, Amén. conversemos los Amén. problemas, no Así. hacer gallitos, quién más o quién tiene más argumentos, ¿ya? Es escucharnos, aprender a escuchar. Amén. ¿Qué más podemos decir? No podemos tolerar lo que para Dios es pecado. Eso también debemos tener más que claro, Así ¿ya? es. Y lo que es pecado, es decir, no hay pecado en un color más... todo Como es dice pecado. una mentira Sí. piadosa. Sí, sí. A veces de repente Es mentira. tenemos calificación de pecado, pero no, es pecado, es el resultado de la desconexión. Pero dice, como cristianos debemos tener una conducta que evidencie nuestra justificación. Debemos andar en santidad. Recuerdan allí el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin Amén. santidad, dice el libro de Hebreo, nadie verá al Señor. Repaso de la clase de hoy. ¿Estamos listos para ir al repaso? Aquí Amén. quiero su participación. Abra su micrófono. ¿Ya? Vamos de nuevo. Número 1. Si un hermano no nos saluda, lo mejor es llevarlo al juez Alex. Falso. Falso. Bueno, Esto venía. Falso, ¿y quién ¿cierto? es ese Alex? Hermano Alex, pues, hermano Alex, Antilaf. ¿Tú sabes qué es juez? Que trabajan en el tribunal, pues. Ya, los hebreos estaban acostumbrados a ir siempre a los tribunales. Falso. Sí, verdadero. Falso. Ah, falso. Porque los griegos son los que iban a los tribunales. Los Griegos. hebreos siempre resolvían sus temas internos como Los familia. casos. Sí, Perdón. falso. No olvidar que Corintio está en el contexto griego. Los griegos debatían, los griegos buscaban la mocha, es decir, buscaban, en cambio, los judíos, los hebreos, siempre entablaban buscando solución. Ok. Número 3. Los creyentes juzgaremos al mundo y los ángeles en el día final. Verdadero. Verdadero. Chuta, 4. qué Dios puso líderes maduros y espirituales para ayudar en los litigios entre los hermanos. Verdadero. Verdadero. Muy bien. No hay que ir a los tribunales. Ahora muy caro los abogados. Sí. Número 5. Los buenos y respetuosos ya se ganaron el cielo. Falso. Falso, es porque por gracia, no es por ser bueno. Ya, somos justificados por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, por la gracia de Dios inmerecida, no mereciendo nada. El Señor nos justificó por fe a través de la muerte, el sacrificio de Cristo. Verdadero. Verdadero. 7. Según 1 Corintios, tanto una persona avara como borracha u homosexual son injustas delante de Dios. Verdadero. Verdadero. Y número 8, le damos gracia y gloria a Dios porque nos ha lavado de nuestros pecados, nos justificó y diariamente nos santifica. Verdadero. Amén. Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Y el texto que podamos repetirlo todos juntos? Este es el texto del 9 al 11, mire. Si podemos repetirlo todos juntos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era y algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios. Amén.
qué maravilla. Apréndanse esto de memoria. Interesante el pasaje maravilloso de la segunda parte. Son 3 versículos, 9, 10, 11. Bueno, que el Señor los bendiga, pues, hermanos ¿Pasó míos. rapidito la Gracias clase? por participar. ¿Ah? ¿Pasó rapidito la clase, pastor? Pasó rapidito la clase, sí, bueno. Bueno, no sé si hay un comentario más del tema que hemos abordado, hermano Alfredo, hermano Héctor, hermana Laura, hermana Andrea, hermana Montserrat, hermana Gladys, y a nuestros amigos que están en modo asincrónico también soliciten la guía de estudio porque ellos se les evalúa por la guía que tienen que responder escuchando nuestros videos. Así que también llamamos a que se suscriban, quienes nos escuchan, al canal de la Iglesia de Labranza, canal de YouTube, que también lo subimos a las plataformas del Facebook Live, de la página y también de los perfiles de la iglesia. Así que estamos llegando a un número muy interesante de oyentes que nos escuchan semana tras semana. Y oramos por ustedes a que participen también de estas 3 modalidades que tenemos de estudiar la palabra: presencial, híbrido o asincrónico. Mm. Pastor, solo hacer un alcance con respecto a esta palabra que dice que no van a entrar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y sin prejuzgar algo o alguna persona, solo un comentario que fuimos un día a un restaurante y fuimos con mi nietecita y entramos y había un hombre alto que a ella le llamó mucho la atención porque tenía los ojos pintados, tenía las cejas pintadas, la boca pintada, pero tenía bigote y tenía barba y mi nieta quedó pero espantada y la verdad que en estos tiempos se ve mucho eso, pastor, mucho, que uno no diferencia si es hombre o mujer, o niña o niño, porque estamos tan extraviados de Sí, lo que el Señor quiere de nosotros que confunden a los niños también. Si nos confundimos nosotros, imagínense los niños. sí, Así que en esos tiempos estamos, pastor. sí. Y pero fíjense lo que dice Pablo ahí. Y esto erais algunos, Muchos más. que muchas veces nosotros veníamos con ciertos comportamientos y llegamos a las plantas del Señor, porque Amén. éramos pecadores. Gloria a Dios por Pero eso, pastor. sí, y el Señor si transforma un afeminado, un homosexual, gloria a Dios, se Amén. arrepiente. ¿Y cuánto hemos tenido testimonio de gente que ha hecho todo esto y al final se ha vuelto a Dios y ahí se han dado cuenta de que hay una raíz por el cual ellos llegaron a caer en esto? Mm. Entonces, ¿cuántas personas hoy día han buscado la solución en el Señor? Así que Amén. Así para es. Dios no hay nada imposible de que estas personas Ujú. sean transformadas. Por ejemplo, nosotros vivíamos en idolatría. Por ejemplo, mi cultura ancestral nos llevaba a la idolatría. Por ahí nos mezclamos con el catolicismo, que también un alumno da un poco entre la palabra, pero también una mezcla. Pero al final era un sincretismo. Pero al final, gracias al Señor, llegamos al Evangelio, a Cristo, y hoy día estamos. Y bueno, me tomo de estas palabras. Y esto era algunos. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es la Amén. obra de Dios que puede traer transformación a las personas con estos actos que nosotros no debemos tampoco desechar a personas con estas tendencias, todo lo contrario, nosotros debemos amarles. Si llegan a nuestra comunidad de fe, tampoco sentirnos eh, eh, con una actitud, porque el lugar donde nos congregamos es para los pecadores, Mm. Amén. arrepentidos, que vienen buscando al Señor
y el Señor está trabajando ese proceso en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Voy a pedir a Amén. nuestra hermana asistente Andrea, hermana Andrea, que pueda Así. leer lo que dice en el chat nuestra Sí, participante. nuestra participante, yo soy la vocera de mi hermana Laurita. Dice, am, con respecto a lo que estábamos hablando sobre, dice, acá se ve en todo ámbito, pero nosotros debemos mirarlos con los ojos de Dios, con amor y misericordia, pidiendo a Dios por sus vidas y salvación que comprendan el Evangelio. A mí me provoca compasión cuando me topo con ellos, dice nuestra hermana Laurita. eh, Sí, es verdad, yo también quería hacer un alcance con respecto a eso porque es verdad que la palabra de Dios es súper tajante, lo podemos ver aquí, pero también al ir al versículo 11 cuando dice, y esto erais alguno de vosotros, o sea, cabe la posibilidad de que ellos también tienen derecho a la gracia de Dios, también tienen derecho sí, al perdón de Dios. Entonces, muchas veces nosotros como hijos de Dios dentro de nuestra religiosidad, tendemos a ser muy hirientes muchas veces con ellos o con ellas, pero el Señor es misericordioso y Él es un Dios lleno de amor. Es Amén. verdad que Él aborrece este pecado, todos los que se nombraron aquí y muchos más, pero el Señor es misericordioso y lleno de amor, como decía mi hermana Laurita, Él es el único que puede poner en nosotros, en nuestros corazones, compasión y amor hacia ellos y llorar por ellos. Y además que nosotros igual como que hoy día como sociedad normalizamos todo aquello, pues como ya no es tan chocante tal vez, porque uno se acostumbra a verlos o a verlas, pero el Señor es claro en su palabra y no lo podemos negar. Pero sí. como decíamos, Él es un Dios lleno de amor y hemos visto, como decía el pastor, hartos testimonios, yo he escuchado hartos testimonios con respecto a esto, con respecto a los tatuajes, con respecto a brujos, un montón de cosas que gente como nosotros antes sin Cristo también hacíamos, y el Señor ha restaurado sus vidas en gran manera y ellos también son voceros de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, como el Señor Amén. ha transformado a chicos y a chicas que se han cambiado de género, que se han Amén. operado y han hecho muchas cosas y el Señor ha restaurado y ha transformado sus corazones. Entonces, en nuestro Dios es maravilloso y Él es el único que nos puede llevar hacia el Padre, así que seguir orando por ellos. Eso es lo que a nosotros nos toca, más que juzgar, más que indicar con el dedo o decirle las cosas tal vez como que ellos son un despojo, pero aún así el Señor les ama y nosotros estamos como para ir a ellos y hablarles por medio de la palabra. Así que gracias al Señor por este estudio. Yo me colgué tarde, pero perdón, me costó un poco llegar. Pero Este gracias tema, al semana. Señor por la palabra. Y la Amén. hermana Laurita, el último chat que voy a leer, ya para ir cerrando. Ay, se me fue. Dice, así es, deben ver el amor de Dios en nosotros y no el rechazo. Todos éramos pecadores y apartados de Dios y Sí. necesitábamos de un Salvador. Amén. 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 Todos éramos así y por gracia De fuimos, mejor internet, ¿cierto? hermano. Salvados. Amén. Sí, Gracias. eso. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, no tenemos que ser como el pastor Soto, porque una manera, hay que evitar las tres D, como dice, ser degradante en el mensaje, ni dominante, ni dogmático, porque dar el mensaje directo, claro, como aquí Pablo es claro, pero tampoco es un mensaje que espera que todos procedan al arrepentimiento. Sí, fue el pastor. Ya, ladrón, avaro, afeminado, todas estas cosas, pero por eso. Muy bien, vamos a ir terminando. Voy a pedir a mi hermano Alfred
Alfred, que nos despida. Y voy a leer la última que dice acá Laurita, dice, buenas noches y muchas gracias, mi vocera, Dios le bendiga a todos. Eh, Así que quedo como vocera de la Laurita. Ya, hermano Alfredo nos despide. Amén. Amén. Y haber tomado, recibido conocimiento, Luis, Señor. Gracias te damos, Señor, por participar también con las hermanas vía Zoom y los hermanos vía Internet, Señor, que están en línea, por estar contigo, Señor, en este momento, recibiendo conocimiento, Señor, para fortalecer, Señor, nuestro corazón Sí, y Señor. engrandecer, Señor, tu nombre en beneficio de la humanidad. Te lo Amén. pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que descansen, Amén. en paz me acostaré, Y porque así solo tú, mismo, Jehová, me hace vivir confiado. confiado. La hermana Monserrat dice, gracias por la palabra entregada, que tenga una hermosa semana. Hermana, igual le deseamos la más rica bendición y qué lindo que Está lenta la conexión en la iglesia, parece. Preciso y conciso. ¿Se escucha? ¿Me escuchan allá? Cortado, muy cortado. Se quedó pegado el pastor. Ya. Buenas noches entonces, pues. Chao, buenas noches, que estés bien. Bendiciones, que tenga una linda semana, igual mi hermana Laurita igual, pastor y a todos los que están ahí. Chao, chao. Chao.